por ejemplo, el tipo que maneja curado. ¿Qué puede hacer para no manejar curado? No manejar curado. Y ahí no se pone ningún tipo de riesgo. Claro. Nosotros al momento de cultivar sabemos que cualquier día pueden hacer un allanamiento, aún teniendo receta, sabemos que cualquier día podemos pasar por un proceso judicial y sabemos que eso va a ser siempre. Pero eso es igual a ilegal. Ya. Claro. Esa es una excelente ¿Cachai? pregunta. ¿Cuál sería la reforma legal más urgente para empezar a hablar en serio de derechos canábicos? La despenalización. Ya. ¿Cachai? Eso, hay un o sea, tema de cambiar todas las consignas de legalizar por... despenalizar. Es que aquí tenemos hasta un aspecto más macro. ¿Por qué? Porque en definitiva, si nos vamos a la legislación, como diría Benny, vale callampa. ¿Cachai? No entrega ningún tipo de certeza. Claro, hay que Claro, partir por ahí. Siempre es como, toda oh, norma puede penal, ser. ¿cachai? Debe darte una certeza. Es decir, yo sé que si mato voy a tener tanta pena. Yo sé que si robo voy a tener tanta pena. Pero resulta que la ley te dice, ¿sabe qué? Yo condeno lo que llamo tráfico, microtráfico, cultivo, etcétera, pero no le voy a decir jamás indicaciones de pesaje, de elementos, y voy a mandar un reglamento. Y en ese reglamento es donde el cannabis está agregado, ¿cachai? Claro. Y lo ponen como símil a drogas duras. O sea, yo tengo, diría, una causa de fentanilo, por ejemplo, y no soy capaz de considerar en el mismo peso, en la misma balanza, ¿cachai? Lo que hizo esta TENS, estoy yendo de la misma clínica, versus un compadre que tenía 5 plantas en el patio, ¿cachai? Sí. Porque hay una falta de credibilidad en el proceso. Y acá lo podemos tomar hasta como un consejo. Yo siempre aconsejo que tan pronto uno se vea sometido a un procedimiento policial, hay que grabar. Lo más importante, ¿cachai? Todos tenemos la mejor herramienta, que es el teléfono. ¿Y por qué? Porque yo me puedo enfrentar después al control de detención. Van a declarar la detención ilegal y ahí, entre comillas, gané. ¿Ya? Es como el punto que tengo para poder defenderme. Tienes que pensar en, si yo llego a juicio, ¿cómo me puedo proteger? Y eso es como el complaints que está tan de moda, ¿cachai? La prevención de riesgos penales. Entonces, la receta, por ejemplo, yo al menos la tengo con código QR, tengo puesto así el nombre, tratar de hacer la trazabilidad, ¿cachai? Cosa que ante cualquier escenario es como, sí, eso es mío, ¿cachai? Son mis plantas, mis macetas, y no hay un tema de, digamos, de intentar falsearlo. Y evidentemente, si está cultivando, no ven. Es como, lo recuerdo, ¿cachai? Porque si va a estar vendiendo, estás también exponiendo al riesgo que ello conlleva. Hoy la nave se prende junto a Guisé para disfrutar de un buen churro. Los papeles ultrafinos, como nuestros favoritos, son la mejor opción. En cambio, si prefieres fumar un spliff o tabaco, un papel más grueso como este es ideal. No olvides seguirnos en Instagram @guise.chile. Fuma rico, fuma Guisé. Making moments, que no le falte fuego a tu día. ¿Ya tienes tus cengas? La marca líder del 2024 es perfecta para encender tus velas aromáticas, incluso en las peores condiciones. Viento, lluvia o tormenta, nada detendrá su poder. ¿Aroma a lechuga mágica? Cengas está hecho para los amantes del cannabis. Para entusiastas del cannabis que buscan aprender, crear y conectar. Aquí comienza una hora de solo buenas vibras. Hey amigos, bienvenidos a el episodio 154 de Hablemos de Weed, un podcast muy 420 donde nos sentamos a contar las historias y a responder las míticas preguntas en torno al mundo del cannabis. Su buen amigo Nacho transmitiendo una vez más desde la nave. Mati Hayes, ¿Cómo estamos? bienvenido nuevamente, ¿cómo le va, amigo? Aquí, pues, dándole como siempre, pues. Bueno, hoy día vamos con todo porque tenemos un invitado. Tenemos invitados, primera vez en la nave. Es David, primera vez abducido. a.k.a. abogado volado, amigo, bienvenido. Buena, hermano. Muchas gracias. Qué bueno que logramos concretar. Qué bueno tenerte aquí Sí, por fin en la hermoso. nave. No, al contrario, agradecido yo. Siempre cuento que es un súper sueño estar acá porque en definitiva Bacán. es cumplir la posibilidad de hacer lo que a uno le gusta. Entonces cuando va de esta forma uno está encantado de poder participar. Así que Bacán, agradecimiento amigo. mío. Tuvimos la oportunidad de conocernos ya hace un tiempo atrás en unas copitas por ahí. Tengo Así es. recuerdo Sí, de sí. habernos visto por primera vez. Así que qué bueno tenerte aquí ya para navegar a través de los humos de Hablemos de Weed. Porque tenemos que partir dándole la bienvenida a nuestros queridos sponsors. Obviamente. Está ya a punto de lanzarme al testing, pero tengo Pero que hay que aguantarme un hacerlo, poquito, hay que tengo hacerlo, aguantarme un poquito.
Sí, quiero darle las gracias a nuestros buenos amigos de Ortitec por acogernos, por darnos la posibilidad de montar la nave aquí en su espacio de trabajo. Y también recuerden que todo el stock disponible que necesiten para su tienda Grow Shop o para montar su dispensario lo encuentran aquí en Ortitec. Visiten ortitecchile.cl y tienen un stock de más de 5.000 productos con todo lo que ustedes necesiten para trabajar sus cultivos y también para disfrutar de sus buenos humos. Y además de nuestros amigos de Ortitec, nos acompañan nuestros amigos de Dream High con sus moledores de cerámica 3.0 con unos imanes que son tan duros como el martillo de Thor. Y además tienen unos moledores. Este moledor no tiene dientecillos, sino que tiene un solcito ahí que te ayuda a que tus flores no queden tan arenosas, sino que queden así más riquitas para ponerlas ahí en el papel. Así que estos moledores los pueden encontrar en dreamhive.cl los mayoristas, y todas las personas que quieran conseguir estos moledores vayan a su grow shop más cercano. Así que eso. Y antes de prender estas florcitas que trae David para compartir el día de hoy, yo tengo que darle la bienvenida a nuestros amigos de Beamer Chile, estas velitas que nos ayudan a encapsular los olores no deseados y mejor aún el humo también. Así lo es. capturan y así podemos compartir con mejores olores y mejores humos. Así que vamos a encenderlo. Y recuerden que cuando una vez se acaba, el vasito es reutilizable para lo que usted quiera. Sí, y también recordar que la velita hay que mantenerla igual prendida durante el momento que uno fuma, ¿cachai? Para que no se gaste tanto. Claro, se recomienda máximo 20 minutos porque después te empezáis a pitear la mechita, así que hay que tratarlas con cuidado. Hay que cuidarlas. Está como para misa. Sí, ¿Y qué es es su esto? sirio. Claro. ¿Qué es esto? Oye, Nachito, ¿Qué podcast? yo sé que aquí El nuestro... Espíritu Santo. Yo sé que nuestro amigo David trajo ya unos cañitos armados, pero también le vamos a dar la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Lawenman Club, que nos enviaron ahí unas cositas que vamos a probar más rato, pero ahora vamos a encender la nave con... bueno, ahí somos 3 y ahí viene la tripleta a la muerte, así que vamos a ¿Qué esperar a trajiste que... ahí? ¿Qué trajo ahí el Que David abogado? nos cuente qué trajo. La idea es empezar con algo suavecito, para que vayamos dándole y nos metamos con todo. Aquí hay de tres distintos. Tenemos una Baroche Blossom de BSF, Buena. una Love Potion de Kush Brothers y una guava de Secret Files, que son los chicos locales que lo están haciendo fantástico. Ahí Así que saludos la idea es para juntar todos. los 3 y empecemos, ¿pues les parece? Ya, pues démosle nomás. Pues. Ahí Como trajo este mande. como estamos en misa y vamos a vender el triple sirio. Cualquier cosa queda en secreto profesional, así que Sí. nadie se empuja. Te paso aquí uno de nuestros no sé qué- encendedores de... Por favor. Bueno, qué placer. Oye, antes de que empecemos, hay una pregunta que se me ha quedado bien pegada en los capítulos anteriores. Y David, quiero que me definas tu conexión con la planta con una sola palabra. Amor. Muy bien. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Me gusta cuando se da esa relación planta-humano, que nos podamos entender. Aunque la gente piensa que son criaturas no vivientes, sí son vivientes y también nos podemos relacionar con ellas y disfrutarlas al máximo. Vivientes y sintientes. Y sintientes. Exactamente. Sí, no sé si te comento el porqué en definitiva. Sí. Es amor porque en un principio fue súper alejado a la planta, o sea, fui hasta un opositor. Inclusive en su momento rígido. hay una etapa que siempre la comentan con comedia que se le llama la etapa del facholmos. ¿Cachai? Yo, o sea, sumamente facho. Trabajé con Piñera, tengo fotos con él antes que se hundiera. Pero así en campaña, me llamaba a La Moneda, a lanzamientos, como ya. ese nivel de relación. O sea, tomando cerveza con Cast en Buenos Aires en la calle. Ese era mi nivel de fachería, así como al 9000. Brígido. Ya. Y Te tiraste al agua de Eure. de horas, sí, totalmente funado ya. Pero después, hace muy poco tiempo, llamémosle cercano a lo que es la media década o más, empecé a remeterme, o reingresar a este mundo. Ujú. Y a través del cultivo, yo creo que uno se vuelve muy adicto al cultivo. Porque es muy bonito ver el proceso de tener la semilla, germinarla, y luego cuando ya está a punto el corte, ir a ver la carpa 10 veces por día y animarte a eso, y después poder compartirlo. Eso es lo bonito. Que
A eso se define amor. Exactamente. Oye, ¿y estas variedades que nos trajiste son variedades que están cultivadas en interior, en exterior? La guava está en exterior, las otras dos son de interior. Ah, ya. Y también ando con una cuarta que también es de interior, que es la Shell Prodigy de Pronoye. Buena. Eso también Esa la cultivé también. Saludos a todos los igual. cabros ahí. Absolutamente. Oye, está bien interesante ese artefacto A modo de milenario. comentarios, con eso una vez fuimos con el Tata Barahona, después de una presentación. Ese creo que le falta de Nachito, el de allá. Buena. Sí, también se O sea, tiene sorprendió. harta historia ese. Sí. Ese Es de ocasiones aparatito. especiales. ¿Tiene nombre esto, este invento? No le había puesto nombre, pero le podemos dar así en los comentarios el que sea. Claro. Free from hell. ¿Qué nombre le ponimos? ¿Qué nombre le ponimos? Threesome, cagamos. Cagamos, puta la weá. Nos equivocamos de podcast. Demandado. Ahí mientras tú. Tengo que decir que el mix de terpeno está más rico que la chucha. A ver. Está así frutalcito. Oh, está brutal. ¿Cierto? ¿Que está bueno el mix? Qué loco. Muchas gracias. Oye, aquí antes de que nos muramos, partamos mejor. Nachito. Permiso, te pido. Está a modo bongazo. Sí. Hoy en nuestro primer bloque vamos a hablar un poco de vocación, activismo y obviamente de cannabis. Y nuestra primera pregunta de esta sección va a ser: ¿cómo vive David la planta? ¿Cuáles son sus rituales? ¿Y en qué momentos del día disfruta la planta? 24/7. Ya. Disfruto porque una vez en un programa vi que alguien dijo de que la weed de la marihuana te permite conectarte contigo mismo en ese momento. Soy súper ansioso, es como estresable. Entonces Ya. de repente me pasa que cuando termino algo es como una especie de premio. Ya compadre, relajémonos. En la casa tengo frascos que me permiten saber los efectos, entonces cuando voy a salir, por Segunda ejemplo... vuelta de ahí por separado para que disfrutemos cada uno. Entonces, es como para bajar las revoluciones, como me estanco en ese momento. También cuando quiero disfrutar algo, como que cualquier cosa más disfrutable con weed. Entonces, ir a la feria, voy más volado, a la feria, al supermercado, voy más volado. Lo que siempre evito y lo digo, pero termino haciendo igual a veces, es ir a hacer clases volado. Porque de repente me pasa que empiezo a explicar algo, me hacen una pregunta y veo todos los ojos así como encima mío y yo... están cachando. Y una vez me pasó que termino de explicar y digo, y es por eso que Naya Fácil es una evasora de impuestos. ¿Cuál fue su pregunta? Ya se me había olvidado, ¿cachai? Entonces lo trato de evitar. Claro. También en juicios muy, muy complicados también lo evito, obviamente. Una vez me pasó que estaba una vez en un juicio y se hizo una nueva audiencia y yo empecé a hablar y mientras hablaba mi cerebro decía: ¿por qué chucha estáis volada, weón? No eres capaz de hacer esto, ¿verdad, señoría? Entonces, eso lo evito, pero si puedo disfrutarlo, bacán. Y el que sí espero fijo, es en la noche. Ya. En la noche siempre hago una cita propiamente tal, que ese sería mi ritual, el compartir. Soy papá de una niña de 1 año 4, entonces siempre se hace difícil el poder tener momentos del día. Entiendo. Entonces, con mi señora, siempre en las noches, nuestro ritual es tener una cita que hablamos de nuestro día, nuestras emociones. Y ese es como el más bonito, digo yo. Buena, qué bacán. Oye, tenía una energía súper cuática igual. Me gusta tu energía porque eres como así, ¡ah! Así como vamos por todo. Esta pregunta no lo hago nunca, iba a ser súper hippie tal vez, pero ¿qué signo, ¿qué signo haría, hermano? El amigo vitamina del grupo. Sí. ¿Qué signo haría, hermano? Yo no, esta pregunta es súper fuera de lo común, pero... Tauro. Por eso, tenía esa energía, mentira, hermano. soy acuario. Siempre hago la misma me cagó, wea. weón. Siempre cambio porque digo, no pueden decirme por un signo. Claro. Y otro día está en una reunión de apoderados y una apoderada dice, oigan, Espérate, ¿qué profesora, me tocó? aquí me tocó. Kimi Tuku. Esta es la Love Potion, esta es una Orange Blossom Ah, buena. y esa es la guava. Wow. No. Me cago. Entonces, Ah. no, y la tipa dice, lo que pasa, tía, es que mi hijo es demasiado Tauro. ¿Qué chucha? ¿Cómo va a ser Tauro? ¿Qué tiene que ver? Pues entonces, no, pero soy acuario. Ya. A lo mejor por eso, me puedes decir, por eso. No, pero igual tenés como... Es bacana así tu energía. Nachito, ¿cómo estáis ahí? Fuma que fuma.
Está rica la hueá, hermano. Es que Sí, hueá muy rica. Es que la hueá es muy rica, tiene un weón. terpeno que... Yo igual debo decir que es uno de los terpenos que igual me aburre un poco rápido. Porque no me gusta tanto ese frutal tan exótico. Hasta yo soy malo para las frutas, entonces como la guava o como la guayaba o como el mango, esa fruta a mí no... ¿Y aquí lo tuyo? Soy más así como si fuera como algo de Secret File, yo creo que iría como por la Fuji o la Sprite. La Sprite, así como Ya. más comida chatarra. ¿Cachai? O sea, la Fuji más sanita, sano, pero la Sprite más bebida, pues, ¿cachai? Algo bien dulce, bien invasor, ¿cachai? Eso me gusta. Oye, David, ¿qué hizo clic o qué te disparó este cambio, po, weón? De pasar de como decís tú, como del facherío a que algo hiciera clic y dijera voy a sintonizar más con la planta, quizás conmigo mismo. Hubo el primer inicio, vamos, la primera parte, fue que yo hice la práctica en fiscalía. Y cuando yo entré a fiscalía, a mí tenía una noción que había que sancionar a todos. O sea, para mí, mi vecino que se Claro. fumaba un pito era un maldito delincuente. Sí, sí. Y, no sé, una vez en un concierto, "Ey, ¿podrían, por favor, apagar tu pito de marihuana? Delincuente?" Ah. ¿Cachai? Entonces era de esa onda. Y en fiscalía me empecé a dar cuenta de que sí es muy cierto que se discrimina al pobre. No se sanciona de las mismas formas delitos, por ejemplo, de políticos en desmedro de otras que hace un ciudadano común. Claro. Entonces, ahí empecé como a picar el bichito. Después justo me coincidió que el estallido social, yo estaba en la Alameda cuando pasó todo. Entonces, de hecho, iba caminando hacia el metro, y era como, voy bajando un metro más, bajo otro, y de repente me llega una lacrimógena a los pies, ¿cachai? Y me gritan, tío, patela. Yo andaba eterno, así eterno, maletín. En esa época yo usaba terno y corbata todos los días. Fiscalía, siendo fiscal. No, Estás no, trabajando ya en como fiscalía. abogado particular. Ah, ya. Y me imagino que pelo corto o... Pelo corto, la barba estaba, Ya. pero pelo corto, así súper hipster en Ya, la onda. ya. Y pateo y la gente me habló así, ¡ah! Y yo, como que en ese momento empecé a agarrarle odio a los pacos. De hecho, me acuerdo que, para que cachen el nivel de bobo que era en la época, todos le gritaban, Paco, tal por cual, todo. Yo le decía, anda a pedir matrimonio al terminal, porque justo había pasado un Paco que fue, ¿cachai? Entonces era como mi gran insulto a los Pacos eso. Y ahí empecé como a entender la labor de la defensa y la garantía de los derechos de los ciudadanos. de en los definitiva. ciudadanos. Y ya en pandemia ya me solté completamente y fue como hasta salir del closet canábico, ¿ya? Pero como asumir como abogado volado fue meramente por impulso, en este caso, de mi mujer que me incitaba y me decía, eres bueno en esto, dale. Porque yo siempre tenía el miedo, al final de cuentas, como no al rechazo, sino como a la discriminación, especialmente en este mundo judicial que es súper hueviado. Qué interesante lo que dices porque harto hemos hablado aquí en este espacio respecto como a que no te enfrentas al sistema desde cero, po. Te enfrentas al sistema con este prejuicio y que es un prejuicio instalado que no necesariamente es ley. Pero pareciera que fuera ley. ¿Cachai? Entonces, pero qué interesante para ti, ahora como abogado defensor, como igual saber que esto funciona así, como para entender cómo enfrentarlo al final, como sobre todo con los canábicos, entendiendo que ves más cosas también como abogado y no solo cannabis, pero como cannabis en particular creo que es donde más prejuicio debe haber. Claro, es que en definitiva yo siento que todo volado, o meta, o consumidor, como queramos llamarle, prueba este de acá. Vamos a ir Esta es la Love Potion. rotando. Está súper cremosa. Y esa es la Orange Blossom. ¿Sí? Bueno, esta es la Orange. Ya. A ver. Y Jardinero y amante de la lechuga mágica. Este año, lleva tus sueños y objetivos al siguiente nivel con Hortitec. Aquí encontrarás todo lo necesario para equipar tus espacios y salas de cultivo. ¿Tienes un grow shop? Accede a las marcas más solicitadas del mercado. Y para los humos, descubre los productos más destacados en la categoría de tabaquería. Todo lo que necesitas, en un solo lugar. Hortitec Chile. ya te están pegando los pitos, ¿viste? ¿Viste? Yo me acuerdo, Entonces, yo me no, acuerdo que pregunté. yo ya me acuerdo. Ya está A ver, bueno. ¿cuál de las dos Entonces estamos resulta de hablando? que el consumidor promedio o estándar, todos compartimos algo en común, y eso siempre lo he dicho. Y nuestro elemento común es que siempre le hemos temido a los pacos. Sea como sea, el compadre que consume copete no ha tenido miedo, ¿cachai? O independientemente de que alguna vez haya podido tomar en la plaza, el compadre no ha tenido miedo.
uno puede ser una persona que ha fumado solamente en una casa, solamente fumó una vez en la vida, ¿cachai? Estos viejos que se mataron un pito en el 84, por ejemplo, pero tuvieron miedo a los pacos. Entonces, al tener eso en común, yo siento que cuando uno tiene un tema de defensa canábica, siempre genera un plus para efectos de que digan, me puede entender. ¿Cachai? El tema del cannabis se discrimina transversalmente a nivel judicial. ¿Cachai? O sea, evidentemente están las causas penales, pero también tenemos, por ejemplo, elementos laborales, cuando los trabajadores los despiden por dar positivo a un test de drogas, ¿cachai? Y no tendrían por qué habérselo aplicado. O sea, el compadre era, no sé, cartero, ¿cachai? Sin desmerecerlo, pero no necesita una habilidad extra, ¿cachai? Y le hacen el test de drogas, que no deben habérselo hecho, los requisitos, etcétera. Despedido, ¿cachai? Sin indemnización, a la calle. Y especialmente en el tema familia, ¿cachai? O sea, al día de hoy se siguen dando causas proteccionales y el argumento muchas veces es que él fuma marihuana. Y para un juzgado de familia... Y hacia la mujer igual. O sea, si el consumidor ya enfrenta una discriminación por ser consumidor, la mujer consumidora aún más. O sea, la mujer por sí sola ya está en una vulnerabilidad gigantesca frente al sistema. Entonces, cuando consume la mujer, es discriminada, apuntada con el dedo, y en ese sentido, el estigma que debe llevar es muchísimo mayor que lleva uno como hombre. Me acuerdo de haber conocido a una persona mujer, que estaba pasando por un proceso así, que no podía consumir cannabis porque está en proceso. Y está haciendo microdosis de honguitos para poder mantenerse estable con alguna weá. O sea, a mí me tocó el caso hace un tiempo atrás, muy reciente, pero el tipo un día se metió en la casa y sacó fotos, por ejemplo, al vaporizador. Y él después subió en el tribunal como muestra y evidencia que era consumidor del vaporizador, ¿cachai? Entonces era en el juicio tener que acreditar la receta médica, tener que acreditar lo que era. Y hay jueces que aún están obsoletos o que no tienen calle. Y no saben tampoco. ¿Sabes? Le lleváis una foto de un vaporizador y no entienden qué eso es. O claro, no están disponibles para sacarse el switch, como el cambio de provisionista al final. A mí me tocó, por ejemplo, una vez una causa que el tipo andaba con cartridge en el auto. ¿Ya? Entonces el parte policial decía, nos presentamos en el lugar y el fuerte olor a marihuana nos hizo revisar, bla, bla, bla. Y yo le decía al tribunal, señoría, eso no tira olor. Es cartridge, no tiene ningún olor que podría ser percibido por un funcionario policial. No, encima que están como sellados al vacío para que no se salga. Absolutamente. Claro. Entonces, hay todo un tema que no sé si lo podemos conversar después respecto a cómo son las detenciones, las diligencias que se realizan, pero el tribunal declaró la detención legal. Porque dijo, me decía a mí, ¿pero cómo es un cartridge? ¿Se come? Y era como, su señoría, no, como mierda voy a comerme un cartridge, ¿cachai? O sea, ando con uno en el bolsillo, se lo muestro como tal. Pero hay esa falta de conocimiento de que creen... O sea, el sistema completo, por ejemplo, cree que se fuma la planta entera. Claro. Por eso están los pesajes, por ejemplo, de repente muestran allanamiento, una planta o 6 kilos de marihuana. Pero pesaron el sustrato, pesaron la maceta, ¿cachai? Está las raíces, en vegeta, todo. Y también yo he visto mucho eso que decías tú de que se deja pasar por alto la detención ilegal porque es cannabis. Claro. Exactamente. Como es droga, pico que le vulneraste los derechos al weón, porque es droga. Y ahí es donde entran los jueces que son más conservadores. ¿Cachai? Hay jueces y hay un cambio de switch, ¿cachai? Yo digo que tengo la fortuna de poder haber fumado al día de hoy con jueces, fiscales, y después los mismos weones andan acusando o condenando, ¿cachai? Como, soy caraja, weón. Pero, digamos, están los más conservadores que en definitiva quedan, ¿cachai? Con esta noción de, un gramo sinónimo de delincuente, ¿cachai? Entonces hay un prejuicio gigantesco de lo mismo. O sea, cuando una cosa llega a la corte, y tú, ¿cómo le explicas a un viejo veterano? Esto no lo va a ver por judicial, ¿cierto? ¿Y cómo le explicas a un... Ojalá que sí. Saludos, ministro. No, los que están presos, sí, po. Entonces, en definitiva, ¿cómo le explicas tú a ellos que esto no es así, ¿cachai? ¿Cómo le explicas a un viejo de 70 años, más incluso, tú dirías, esta es una prensa, la prensa sirve para el wax, bla, bla, bla. Los compadres te perdieron la explicación en menos de 2 minutos. Claro. Entonces van a fallar con la guata. Por eso, por ejemplo, de repente, las cosas que son así, supongamos, como pecado, andas con una gramera. Para la fiscalía andaba con gramera, igual tráfico. Exacto. Claro. De repente ponen andaba con billetes de baja denominación. ¿Quién no anda con plata en la billetera, cachai? Voy a sonar como cuico, no, pero de repente 2 lucas, cachai? Como sí, mínimo. Es verdad. Entonces, los criterios han cambiado a caleta. De repente, por ejemplo, la corte de Conce una vez condenó por andar con cogollos.
¿Cachai? El tipo andaba como con 5 gramos de sus cogollos, ¡pah! Condena. Porque el cogollo es la forma de venta perfecta, ¿cachai? Es como absurdo. O sea, sus cogollos eran bonitos, entonces dijeron, Claro, no, al final- esos son para volarse más, tienen más THC. Claro, ¿no? Y olvídate de explicarle la diferencia entre THC y las demás cosas. No, si de verdad hay un bloqueo, hay una falta de intención de cambio y entender que al final de cuentas el Poder Judicial es una aristocracia. Sí, sí. ¿Cachai? Y Los no, que y- llegan no son los, digamos, los más populares. Y yo siento como que se inventan formas de justificarse, porque ¿en qué parte de la ley dice eso de que las flores son la forma perfecta para traficar? ¿De dónde el weón está justificando esa weá? ¿Cachai? Le está inventando en base a nada. ¿Cachai? Entonces como yo veo como un doble fallo, un poco como... O no sé si un doble fallo, pero lo que decís tú, hay una vulneración de derechos constante, veo yo, como que es cannabis, es droga, entonces da lo mismo, weón, vamos con el martillo de la ley. Es que aquí tenemos hasta un aspecto más macro. ¿Por qué? Porque en definitiva, si nos vamos a la legislación, como diría Benny, vale callampa. ¿Cachai? No entrega ningún tipo de certeza. Claro, hay que Claro, partir Todo- por ahí. Siempre es como, toda oh, norma puede penal, ser. ¿cachai? Debe darte una certeza. Es decir, yo sé que si mato voy a tener tanta pena. Yo sé que si robo voy a tener tanta pena. Pero resulta que la ley te dice, ¿sabe qué? Yo condeno lo que llamo tráfico, microtráfico, cultivo, etcétera, pero no le voy a decir jamás indicaciones de pesaje, de elementos, y voy a mandar un reglamento. Y en ese reglamento es donde el cannabis está agregado, ¿cachai? Claro. Y lo ponen como símil a drogas duras. O sea, yo tengo hoy en día una causa de fentanilo, por ejemplo, y no soy capaz de considerar en el mismo peso, en la misma balanza, ¿cachai? Lo que hizo esta TENS, trayéndolo de la misma clínica, versus un compadre que tenía 5 plantas en el patio, ¿cachai? Claro. Entonces, en torno a la cantidad con la que andas, la perspectiva, va a depender de factores tan gigantescos que no sabes cómo se interpreta la ley. Hay toda una mitología que siempre dicen como, no, pero yo estoy autorizado a aportar 10 gramos. Eso es una mentira. No estás autorizado Los a mitos aportar urbanos, les digo ni yo. 1, ni 10, ni 20, ¿cachai? En definitiva, el porte se sanciona con multa, que es una multa súper baja comparado a las demás, pero no es que exista una norma específica que te diga, usted puede andar con 10. Entonces yo ando con 9,5, no, señor carabinero, por favor déjeme ir. No hay número, ninguno de nada, ni de planta, ni de gramos, nada. Exactamente, entonces esa falta de certeza es lo que genera Ese los miedo. fallos dispares. Y el miedo de andar también O sea, todo el rato es que allí perseguido. tenemos que ser siempre como claros y responsables con nosotros mismos. Al día de hoy, la actividad que estamos realizando los cultivadores siempre es ilegal. Está el tema de la receta, es súper bueno este último cambio, más allá de que aún enfrenta dificultades, pero es saber que yo me expongo eventualmente a un riesgo. Yo, por ejemplo, el tipo que maneja curado, ¿qué puede hacer para no manejar curado? No manejar, po. ¿Cachai? Y ahí no se pone ningún tipo de riesgo. Claro. Nosotros al momento de cultivar sabemos que cualquier día pueden hacer un allanamiento, aún teniendo receta, sabemos que cualquier día podemos pasar por un proceso judicial y sabemos que eso va a ser siempre. Pero eso es igual a ilegal. Ya. Claro. Esa es una excelente ¿Cachai? pregunta. Sí, porque por- ya, eso, perdón. Pero, No, sí, dale, porque para mí se me empieza ahí como a mover de este gris al final que decimos en el que estamos habitando, cuando a veces veo y entiendo que el uso personal y medicinal próximo al tiempo, bla, 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 sí está permitido, pero está perseguido. Ya. Claro, Mira, eso es. ¿Cachai? en el derecho es súper importante la palabra específica. Entonces, en Chile, lo que tenemos que hablar es que la marihuana se encuentra penalizada. Entonces, las consignas nunca deben ser legalicen Exacto. la marihuana, legalicen el cultivo, Porque no es ilegal. sino que tienen que despenalizar. ¿Por claro. qué? Acá nos metemos un poco hasta como en filosofía del Vamos derecho. para allá, sí, vamos. Y resulta de que Nosotros te seguimos hasta el fin. del fin hasta el fin. Hasta el fin. Y la marihuana existe antes que el hombre, o a la par con el hombre, en definitiva, de entender que es la naturaleza. Y si vemos la historia legislativa chilena, por ejemplo, la primera prohibición aparece recién en el 68. Entonces, sacando cálculos versus la historia republicana,
es súper bajo el tiempo que estaba prohibida, del 68, 73, después nos saltamos al 84, al 94, parece, y después al 2005. 2005. Ha sido como casi uno por década. Entonces, la hemos como sociedad penalizado. En definitiva, lo que tenemos que hacer es despenalizarla. ¿Y despenalizar qué? Un montón de conductas, porque al día de hoy no es que, por ejemplo, yo esté autorizado o permitido fumarme un pito en una plaza. Claro. No es que yo en mi casa esté autorizado por ley, sino que esa conducta propiamente tal no es una conducta típica, no es sino punible. conducta sancionable. Claro. Exactamente. Entonces, al final de cuentas es como reparo. De repente, por ejemplo, detienen a alguien, el tipo está vendiendo por Grindr, por ejemplo, pero encontraron 8 gramos, lo toman a porte multa y no le dan mayor persecución. Pero el mensaje es ese, es decir, todo cambio debe ir hacia despenalizar. Todo cambio debe ir hacia sacar como tipo penal, por ejemplo, el cultivo, por ejemplo, el porte, porque el porte al día de hoy se encuentra aún a propósito de esta hipótesis de multa. El artículo 50 de la ley 20.000 te remite todas las conductas que son de multa. Por ejemplo, fumarse un pito en una plaza, por ejemplo, el tema de portarla como tal. Y aún yo teniendo mi receta, aún teniendo todos los antecedentes, al final de cuentas quedo a criterio del tribunal, o inclusive del mismo funcionario. Del funcionario Porque que el funcionario, por ejemplo, puede decir, perfecto, receta médica, váyase. Así como puede decir, no, lo llevo, hago el procedimiento igual. A lo mejor vas a obtener la absolución, pero te vas a mamar a un juicio. Claro, porque la ley ya te dice que tienes que justificar. Entonces te obliga a abrir un proceso prácticamente al decirte que tienes que justificar. Y como tal, ¿Y la receta no está justificando? Sí, pues, pero ¿en qué momento lo justificas del proceso? Po? Pero aquí viene el tema de la receta. Porque te pueden llegar toc, toc, toc. Sí, ese es Y el medio. la receta miedo recién constante, aparece po. cuando ya te enfrentas al cuerpo, güey. Claro. Si es que, ¿cachai? Es que ese es el punto. La receta, siento yo que con la última modificación se abrió casi como un pase VIP de Homero Simpson. Claro. Así como acceso total, ¿cachai? Exactamente. Así es. Y siento que muchos lo sienten como que te da la posibilidad de hacer cualquier cosa. Y no. La receta médica lo único que hace es ser un documento, al final de cuentas, que te va a permitir una absolución o jugar con la absolución en un juicio. Claro. Entonces, si llegan a tu casa, y lo he tenido hasta el día de hoy, casos en donde los usuarios han tenido su receta médica al día, con todas las recomendaciones posibles que puedes tener al respecto, pero eso no quita el allanamiento, no quita, ¿cachai?, que en definitiva te enfrentes a un juicio, no implica que puedas tener hasta medidas cautelares al respecto. Entonces, es, pues digo, un riesgo que todos debemos saber que estamos tomando al final de cuentas. Oye, David, ahora que estamos hablando de casos, ¿cuál fue el primer caso canábico que llevaste a tribunales? Y, ¿Cómo fue esa primera vez? claro, y te marcó de alguna manera ese primer caso que llevaste a tribunales? La verdad, no tengo el recuerdo exacto del que fue el primer caso. ¿Ya? Pero sí tengo un caso que me pareció súper bonito hace muy poco y que se escapa inclusive de mi área, que es el derecho penal, que fue en derecho de familia. A un amigo le estaban pidiendo el cuidado personal de su hija, el papá presente, papá monoparental de esa relación con su hija, y el único argumento de la madre era fuma marihuana. Entonces tuvimos que convencer, tuvimos que jugar con un montón de jueces. En un momento nos tocó una jueza de allá que es una vieja, ¿cachai? Súper pesada. Y ella tiene un sesgo súper conservador respecto a marihuana. Causa que llegas marihuana, te la condena. Y eso es tribunal de familia. Claro. Y ahí logramos hacer una recusación porque ella había visto un tema, faltó, le hizo una nulidad, un tema. Sacamos a esa jueza y nos metimos con un juez que había mucha más afinidad. Y ahí logramos que efectivamente él mantuviera el cuidado personal y todo el tema del cannabis fue descartado. Entonces, por ejemplo, yo le decía, pero a ver, usted vivía en la casa con él, ¿cierto? Sí. Y en la casa me está diciendo ahora como argumento que había una carpa, ¿correcto? Sí. O sea, usted estaba cuando la carpa estaba armada, entonces ¿por qué se queja ahora, cachai, de eso a su conveniencia? Y le pedía a él un test y era como, viejo, fuma todo el día, todos los días, ¿cachai? Evidentemente va a dar positivo, pero logramos el resultado, que fue un resultado bonito, entonces va por ese lado, creo yo, más que la primera causa, porque a ver, como estuve en fiscalía, fueron muchas que se dieron en ese periodo. Oye, ¿y se da que hay muchas causas por personas con receta médica hoy en día? ¿O ha bajado las causas? O... Estadísticamente, yo sigo viendo por lo menos causas que se dan, ¿ya? Y es porque
a veces hay un mal entendimiento porque alguien tiene una receta y se tiró a cultivar 200 plantas. Ya. ¿Cachai? Entonces, ese es el llamado. Tu receta no te da la opción de 200. ¿Cachai? Y tienes que siempre buscar la apariencia a propósito de eso. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a tener una cantidad de plantas, porque yo llego a juicio y si me detienen, por ejemplo, con un argumento que se hace poco, 8 plantas. Entonces la fiscal decía, son demasiadas plantas, eso no puede ser próximo en el tiempo, bla, bla, bla. Y el argumento fue, oiga, entre que germinamos, entre que cosechamos, secamos y curamos, va a pasar tiempo. Entonces por eso necesitamos todo este tiempo de espera que cubra las necesidades específicas. Trabajamos con el pesaje de cada una de las plantas, cuánto podían rendir. Hicimos una defensa súper técnica y ahí lo absolvieron. Pero de repente te pueden, de verdad, o sea, si tú tienes solo una planta y aun cuando tengas receta, ¿te puede el funcionario policial someter a un procedimiento? Absolutamente. Como dices tú, depende de la persona que lleve. Depende del Paco que llegue. Ya. Oye, y considerando el espectro de usuarios canábicos, el más expuesto al día de hoy podríamos decir que es el cultivetar, ¿no? El jardinero, absolutamente. Absolutamente. De hecho, si abarcamos otro tema, los más expuestos hasta en los dispensarios son los jardineros. Claro. Uno imaginaría que es la persona que está en el rostro, en la directiva del mismo, pero no, son los jardineros. Es el que pillen ahí con las manos en la masa. Y ahí es donde yo Y el siempre que hago- procesa y todo, porque el que hace todo, las mezclas y las cosas. Y el que más se expone, porque en definitiva ese jardinero, yo siempre le digo, que no tenga ningún antecedente penal. Porque si yo, por ejemplo, ya tuviera un cultivo sin receta y efectivamente se acreditan todas las cosas, la probabilidad de que yo vaya a cárcel es sumamente remota. ¿Por qué? Porque yo tengo una serie de beneficios en el procedimiento. Por ejemplo, si me pillan con 10, 12 gramos, yo eventualmente puedo conseguir hasta una suspensión condicional. Es decir, firmo una vez por mes durante un año. ¿Sabes? Si estoy jodido, puedo tomar un abreviado, por ejemplo, y me va a fijar 3 años con libertad vigilada o una revisión condicional de la pena, también estar firmando. Entonces puedo jugar con eso. Pero si yo tengo una condena previa, por lo que sea, hace poco me tocó, me decía, pero yo tengo una condena por manejo de esta ebriedad, pero fue bajo, no choqué a nadie. Pero compadre, tienes una sentencia, tienes una condena, mejor dicho. Entonces, para poder hacer una buena labor, tomar efectivamente esos riesgos, debes saber que debes estar tú limpio a nivel judicial. Entonces, si ya tienes una condena, ni se te ocurra volver a hacerlo. ¿Sí? Porque es de exponerse. O sea, más aún si, por ejemplo, te condenaron alguna vez por cultivo y luego lo vuelves a hacer y te vuelven a detener, eso ya es un agravante. Es decir, te pueden poner el plazo máximo de la pena. Claro. Y eventualmente, que la ley 20.000 tiene agravantes especiales, pueden ir sumando. Entonces, ahí es donde yo decido hasta dónde llego en ese riesgo. Oye, y en ese sentido, podríamos definir la ley como, o el sistema, no sé si la ley, como tramposo o tramposa, como en el sentido de que está hecho desde el punto de vista quizás como de la fiscalía y cómo funciona el sistema, como para intentar que el cultiveta o la persona que se está procesando se eche la culpa para poder salir rápido de la jugada. ¿Creéis que el sistema un poco está pensado para que tratemos de ir por la fórmula rápida más que por la fórmula de salir inocentes? O sea, hay un tema de que el sistema está tan saturado de distintas causas, la cantidad de jueces, la cantidad de fiscales, etcétera, que muchas veces van a optar a hacer estos acuerdos rápidos. Hay un montón de abogados, por ejemplo, que se publicitan en redes sociales, ¿cachai? Con las máquinas contando los billetes, todo el tema. Y esos son puros abreviados, ¿cachai? Yo tomo el tipo, a los Hellway Tokeny, por ejemplo, compadre, di que sí, que fuiste tú, perfecto, te consigo esto mismo que te comentaba, una pena en libertad, perfecto, y salen, ¿cachai? Y es porque muchas veces les va a convenir matar la causa rápido, ¿cachai? Están tan cargados que al final de cuentas, en el sistema, tú dejas de ser un rostro, una persona, y después te transformas solamente en un número. ¿Okay? Por ejemplo, en fiscalía, cuando estuve, supongamos que por oficina habían 250 causas. Un día me puse a procesar, hice un macro en Excel para sacar más rápido las cosas, y llegué a las 120. Cuando se hicieron las 120, me fueron a alegar los demás abogados diciéndome de que había que aumentar la cantidad de causas porque estaban pidiendo que les llegara un nuevo gestor. Entonces, si alguien se ponía diligente, íbamos a demostrar como fiscalía que no necesitábamos.
Entonces estaban todos tirándose las cachai porque contrataran otra persona que hiciera la pega. Entonces ese es el sistema judicial completo. Eso quería escuchar. Me da más Eso a mí no me gustaría escuchar al final de cuentas, pero como- Es que yo creo que todo lo contrario, porque yo creo que hay un... Igual como cuando el velo de la conciencia, Un sesgo. el velo del sistema. Claro. Hay un sesgo como de creer de que porque es el Estado, la weá funciona. Y no, weón. De hecho, si lo vemos como en el ambiente estrictamente penal, muchas veces las causas se pierden, digamos, se pierden en el sentido que no se condena como se debería, por temas estrictamente de las policías. Una vez me tocó un caso, por ejemplo, que es como American Pie. No, Cuando pero yo estaba en la se banda, ve harto en las noticias. ¿Sí? Pero se ve harto en las noticias, así como de que el caso no llegó al final por lo mismo que no, con lo que no pasa con el cannabis, como que el procedimiento ilegal. mira, en un colegio encuentran un compadre muerto a las 8 de la mañana, en la puerta del colegio. Oye, volví a los puertos. No, no hemos conversado lo muerto de la grabación, entonces como tal estamos empezando. Lo encuentran, ¿cachai? Y llega el fiscal, o sea, llegan los pacos, y encuentran un teléfono concha, lo abren y dicen hermana. Y el fiscal les dijo, hagan todas aquellas diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos. Entonces el paco llama, aló, ¿sabe qué? Su hermano está muerto. Dice, no, si mi hermano acaba de entrar a la casa. Dice, ¿qué pasó? El compadre que lo mató dejó su teléfono a cabo. Los pacos toman el auto, llegan a la casa del compadre, ¿cachai? Y él sale a abrirle la puerta y tenía un chaleco gris, ¿cachai? Con unas manchas rojas. Así, el tipo como si nada, ¿cachai? ¿Qué va a querer? No, compadre, ¿nos puedes declarar? Sí, por supuesto, yo estaba allá en mi teléfono. ¿Nos puedes pasar el chaleco, por favor? Sí. Y se lo entrega, ¿cachai? Y resulta de que le hacen firmar un acta, que es una hojita, que dice acta de declaración de testigo. ¿Y qué es lo que pasa? El acta de declaración de testigos contiene los derechos, pero en esos derechos no está contemplado el derecho a guardar silencio. Que sí es un derecho que está contemplado en el de los imputados. El imputado. Entonces, como no se le había leído ni informado de su derecho a guardar silencio, se le estaba obligando a declarar. Por lo tanto, todas las diligencias que se hicieron y la entrega del chaleco fue declarada ilegal. Entonces, todos sabíamos que él había matado. Todos sabíamos cómo lo había hecho, que había agarrado una piedra, etc. Estaba claro. Pero nada de eso se podía discutir en el juicio porque, en definitiva, hicieron mal la pega. Ese era mal el procedimiento. Yo uso, por ejemplo, también una vez en un delito sexual, le fueron a hacer el hisopado bucal y le hicieron firmar como testigo. Entonces, yo firmé algo que no era, perdón, entonces se da la absolución al final. ¿Y por qué esto no pasa con el cannabis, weón? ¿O por qué lo que yo he escuchado, por lo menos en la mayoría de los casos, no pasa? Se pasa por alto de que la weá es ilegal, el procedimiento. Sí. Porque hay una falta de credibilidad en el proceso. Y acá lo podemos tomar hasta como un consejo. Yo siempre aconsejo que tan pronto uno se vea sometido a un procedimiento policial, hay que grabar. Lo más importante, ¿cachai? Todos tenemos la mejor herramienta, que es el teléfono. ¿Y por qué? Porque yo me puedo enfrentar después al control de detención. Van a declarar la detención ilegal y ahí, entre comillas, gané. ¿Ya? Es como el punto que tengo para poder defenderme. ¿Qué pasó? Una vez, por ejemplo, estaba en una plaza, armé el blond más bello de la vida, lo prendo y veo unas luces. Po. Ya, perfecto. Lo apago, me dolió. Y le digo a mi mujer, ¿sabes qué? No, esperemos un poco. Si los pacos se van a ir, po. Y la gente se empieza a ir del lugar. Y yo ahí, piola, po, ¿cachai? Yo no he hecho nada malo. Y digo, ya, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir, quedamos solos. Y llega otra patrulla y se ponen las dos. Se bajan. Él lo sabe. Se bajan, empiezan a iluminar documentos y cuando se van acercando le digo, toma mi teléfono por favor y graba. Dice, sí, por supuesto. Le pregunto, ¿esta es fiscalización vehicular? Sí. No hay ningún problema. Saco los documentos del auto, licencia de conducir, le entrego y se lo entrego con la cédula al revés. Ahí porque dice abogado, ¿sabes?
No dice abogado volado. Profesión. Solamente abogado. La mía debe decir volado. No, todavía dice no informado. Sí, no, al menos yo, por ejemplo, me saqué la foto de la cédula volado. Entonces digo, si me fiscalizan, ¿cachai? Estoy con el ojo rojo así, y la licencia de conducir también me la saqué volado. ¿Cachai? Entonces paso piola en Oye, todas. qué interesante. ¿Por qué le preguntaste al Paco el porqué del procedimiento? Ya, porque cuando estamos en un procedimiento de fiscalización vehicular, solamente se puede fiscalizar el vehículo y al conductor. El tema del pasajero se discute mucho, pero en general dicen que no. Entonces, el control se agotaba, al menos en el momento de esto, que la interpretación de la corte era así, se agotaba con solamente exhibir la documentación. Ya. ¿Ya? Hay un tema paralelo que son los controles. Porque existen dos tipos de controles. El control investigativo y el control preventivo. Yeah. El control preventivo, se supone que el funcionario policial, vamos a decir Paco, ¿cierto? Gracias. Se supone que el Paco, estando en clases, es como tener que... me da un aneurisma al decirle funcionario policial. Entonces, el Paco se supone que se debe presentar, ¿cachai? Y decir, señor, ¿usted me podría, por favor, acreditar su identidad? Si yo tengo mi licencia de conducir, mi cédula de identidad, una TNE, el pasaporte, cualquier documento que acredite que soy yo, se agota allí. No me pueden trasladar, no me pueden revisar nada. Y para hacer un control preventivo no se requiere ningún tipo de indicio. Para el control investigativo se requiere un indicio. Y eso es lo importante, y ese es el consejo a todos. Pregúntele, porque después en la conversación, el Paco me dice, ¿qué tiene ahí en ese bolso? Yo andaba con mi bolso, ¿cachai? Atrás, justo se había llenado 2 frascos con 10 gramos cada uno, ¿cachai? Así sudando. ¿De ese bolso? ¿Mío? ¿Qué tiene ahí? ¿Mis cosas? ¿Qué cosas? Mis cosas, po. ¿Pero qué tiene? ¿Se me lo puedo mostrar? No. ¿Y por qué no? Porque no quiero. Es mío. Y dice, ¿y qué tiene? Pilas. Y me dice, entonces muéstrame las pilas. No, ¿por qué no? Porque no quiero. ¿Cachai? Y empezó un diálogo así como casi el Chavo del Ocho, ¿cachai? Un niño y su papá. Claro. Y le digo, dígame algo, ¿cuál es el indicio? Me dice, no, es que el indicio es que es sospechoso. Le digo, ser sospechoso no es indicio, viejo culiao. No es sospechoso, ¿cachai? Y eso, porque era un caso que tuve una vez también en Algarrobo, que pusieron que, esto era un huevón así, andaron en el scooter, ¿cachai? Compraron 1 kilo de coca y se fueron a lucir frente a los ratis, ¿cachai? Ah, es súper piola la historia. Y se fueron a lucir frente a los ratis, pues, ¿cachai? Y los ratis los detienen, le levantan como una cobantera que tiene el scooter y le encuentran en el ladrillo, los huevones, pues. ¿Cachai? Pasan a control los 2 cabros el día después. Y leo el parte y el parte dice, como los sujetos estaban en actitud desafiante, procedimos a su fiscalización. Y yo le dije, su señoría, ¿qué es actitud desafiante? No es ningún indicio. ¿Cachai? Y el tribunal dijo, sí, pues no hay indicio. ¿Tener actitud desafiante qué? Cualquier cosa, ¿cachai? Que hicieron, lo fiscalizaron mal. Entonces se declaró ilegal la detención, se le da la libertad inmediata a los cabros. Uno de ellos comete el craso error de preguntar si le van a devolver las cosas que le incautaron. ¿Cachai? Así como, weón, sale de la sala. Sale. Buen abogado, ese salió compadre. Y entonces yo le digo, no, ser sospechoso no es un indicio de que se ha cometido un delito, un crimen o una falta penal. Claro. Al día de hoy la Corte cambió un poco esto y resulta de que entienden que cualquier falta. Entonces, por ejemplo, hay otro consejo siempre, si vamos manejando, respetar todas las normas del tránsito. Claro. ¿Cachai? Porque cualquier control puede hacer que bajen el vidrio, compadre, te van a revisar, porque ahí se va a permitir el control investigativo. Claro. Se debería, según yo, la doctrina, por ejemplo, más dura, diríamos que no. Claro. Porque el hecho del olor no es un indicio suficiente, ¿cachai? O sea, es súper subjetivo y si no tienes cómo acreditarlo en el juicio, te van a cagar. Entonces, por eso es que digo yo, graba. En el caso de esto, al final de cuentas, el Paco se aburrió, ¿cachai? Me dijo, ya, sabe que váyase. Y yo pensé, me van a agarrar en la esquina, ¿cachai? Manejando con volado, etcétera. Y pasó. Pero ese video va a ser siempre tu defensa a cualquier cosa. Porque el día de hoy, ellos, por ejemplo, yo tuve un alumno que este cabro era de la Policía Marítima. Y cuando fueron los juegos... Eso sí que están mojados. Los panamericanos, ¿cachai? Eso sí que están mojados. Bueno, yo he defendido ratis que se han quedado con cosas. Eso lo voy a contar después como premisa. La Policía Marítima, uff. Y el cabro, ¿cachai? Me dice, profe, ¿sabe qué? Yo vi un weón y dije, ese cabro anda vendiendo. Así que avisé y dije que le había sentido el olor a pito. Lo revisaron y tenía tus y pitos, profe, así que me lo cagué. ¿Cachai? Entonces el cabro no fumó en el lugar, estaba ahí por la pinta, etcétera. Jodió.
Y al tribunal no le va a contar, o el tribunal no le va a creer que como que lo discriminaron por solo ser sin máscara. De hecho, los pacos siempre ponen en el parte policial como el sujeto, al ver la presencia policial, se asustó, ante lo cual vimos que hizo un movimiento guardando un papelillo color verde, ¿cachai? Con contenido verde en el bolsillo. Otra palabra le usan, que es como lenguaje paco, ¿cachai? De su pantalón, ante lo cual nos presentamos en el lugar y el sujeto de viva voz y espontáneo. Claro, si quieres te puedo conseguir otra parte. Así. Y, ¿cachai? Y le ponen como, y llegamos al lugar y el sujeto a viva voz gritó: no me detengan, tengo marihuana. Ah, ¿cachai? ¿Quién te hace eso? Qué brígido. No sé, los partes policiales mienten. Es lo que la wea. Entonces, de todo lo que hemos estado hablando, ¿hay alguna herramienta legal para defendernos como cultivadores? ¿O no existe? O sea, la primera, sí o sí, la receta. Ya. ¿Cachai? Cultivar sin receta es exponerte innecesariamente a un riesgo en donde las posibilidades son siempre dos: absolución o condena. Uh-huh. Entramos a discutir las probabilidades. ¿Cachai? Sin receta, cultivando, existe una altísima probabilidad de que seas condenado. Ya. ¿Cachai? La receta. En segundo lugar, que si bien no es legal, sino que es metalegal, la apariencia. ¿Qué quiere decir esto? Ten en tu casa siempre, como decía antes, un vaporizador. ¿Cachai? Si tienes edibles, también tener algo que sea conteste a ello, ¿cachai? Cosa que te permita a ti justificar efectivamente ese uso. Claro. Ponle No efectivamente- olvidar el justificar. Exactamente. Hay que pensar en escenario de juicio. Tener No- aceite, tener... no pensarlo a ojos del Paco, porque los mismos fiscales han dicho: los Pacos no son botánicos. Entonces el Paco no va a distinguir, que te va a decir: sí, tienes razón, esta está en vegeta, no me la voy a llevar. Y tampoco juez, po. No, entonces, como no se tiene esa expertise, lo van a hacer igual. Entonces, tienes que pensar en: si yo llego a juicio, ¿cómo me puedo proteger? Y eso es como el complaints que está tan de moda, ¿cachai? La prevención de riesgos penales. Entonces, la receta, por ejemplo, yo al menos la tengo con código QR, tengo puesto así el nombre, tratar de hacer la trazabilidad, ¿cachai? Cosa que ante cualquier escenario es como: sí, eso es mío, ¿cachai? Son mis plantas, mis macetas, y no hay un tema de, digamos, de intentar falsearlo. Y evidentemente, si está cultivando, no vende. Es como, lo recuerdo, ¿cachai? Porque si va a estar vendiendo, estás también exponiendo al riesgo que ello conlleva. Claro. Oye, las penas de cannabis van dependiendo de la cantidad de plantas, la cantidad, el peso. ¿Qué? Va a depender estrictamente, en primer término, de la noción o voluntad punitiva del fiscal. ¿Cachai? Porque el fiscal es el que en ¿Qué definitiva tan va a acusar. cabrón va a ir? ¿Cachai? ¿Qué tan pesado va a ser la mano Claro, del fiscal? Porque, por ejemplo, puede haber una fiscalía de cierto sector de Santiago que para ellos, supongamos, 50 gramos es microtráfico. Pero puede haber una fiscalía, ¿cachai? De los lugares más, o por ejemplo Antofagasta, 50 gramos debe ser consumo de un día, ¿cachai? Pero Punta Arenas es brígido. o sea, por ejemplo, en Punta Punta Arenas Arenas está son Cabo de cabros. Hornos. Sí. Cabo de Hornos es el único tribunal que yo he sabido que ha condenado por amenazas. ¿Cachai? Para ellos, si yo amenazo a alguien en la calle, pasa piola, es una conducta... Si bien es Normal. Si bien es sancionable, es muy poco probable que te condenen por una amenaza. ¿Cachai? La amenaza tiene que Yo ser seria y verosímil. yo viví en Porvenir y había gente detenida por riña. Por curado. ¿Cachai? La noche habían pasado la noche o un par de noches en la cárcel. Entonces, en esos sectores, efectivamente, que es más sorprendente, puede que eso pase como tráfico. Y por eso, desafortunadamente, no hay un criterio de unificación. Claro. Entonces va a depender inclusive de, supongamos, te condenan, después vas a la corte, en la corte si te toca, por ejemplo, la corte de San Miguel y Valparaíso, son cortes duras. ¿Cachai? La corte Valpo, históricamente, se ha dicho que es una corte súper facha. Entonces, cuando son casos de drogas, ¿cachai? No alivien la mano. Y con eso nunca más litigo en la corte Valpo. Así. O sea, Nos vemos de ese... el caso Bueno, fue un gusto, chaval. el caso de Green Light fue en San Miguel, po. En la corte de San Miguel. O sea, fue importante que hayan ganado ahí. Sí, sí. Ah, Por eso cáchate. la corte de San Miguel es una corte Es brava. dura, sí. Por ejemplo, los tribunales, supongamos el séptimo de garantía de Santiago, históricamente siempre ha sido garantista. Ya. Entonces, todo lo del centro tiene una mano súper distinta y que después llega a otro tribunal, paralelo penal, y esa mano se siente súper diferente. Y no creo que suene raro, pero si yo me quisiera preparar para
que pasara algo y me tocara la más bajita, ¿hay alguna forma en que tú sepas, esta es la fiscalía que me va a perseguir? O sí, me va a investigar. es que o sea, la competencia está designada por sector, en este caso por comunas. Ya. Entonces, o sea, yo depende tengo- de dónde te encuentren, es la fiscalía que te toca. Exactamente. Entiendo. Ah, ya. Entonces, las detenciones pasa lo mismo. O sea, no es lo mismo. Imagínense y véanlo de esta forma. ¿Cuántos homicidios debe haber, por ejemplo, en Las Condes al mes versus cuántos homicidios vas a tener, por ejemplo, en Pedro y Reserva? Claro. Entonces, el nivel de manejo de las causas sorprende o impacta más en un lado que otro. Entonces, en ese sentido, saliendo como del morbo, pero por ejemplo, si yo quisiera hacer un club y quisiera sentirme más seguro de que si me llega a pasar algo van a ser más flexibles, podría irme a una de esas comunas. Claro, o sea, si se hace un estudio como de mercado, de impacto, así casi como ¿Qué? Oye, pero si estudio de impacto ambiental, como una cosa así. estamos perseguidos, po, Sí, weón, y claro. queremos avanzar y hay que protegerse. Po, Sí. ¿cachai? Y en ese sentido, si yo quiero que si me van a perseguir, me persiga el weón que va a ser más suavecito, weón. Claro, o sea, por ejemplo, Melipilla, que es súper duro también, ¿cachai? Ni por si acaso. ¿Cachai? En Melipilla una vez me tocó que un cabro traficaba y vendía, pero a caballo. Entonces resulta que, por ejemplo, cuando a ti te encanta El llanero solitario. literalmente el guaso, ¿cachai? Su guaso OG. Y entonces cuando te detienen, ¿cachai? Por ejemplo, si tú usas el auto como transporte o en definitiva es parte de los activos que has generado, te incautan el auto. Y incautar un auto es fácil, ¿cachai? A los ratis les encanta quedarse con los autos de los narcos, ¿cachai? Porque algunos se los dejan un rato. Cagué con la PDI también ya. A 200. A 200. dice. Estoy bien, no quiero desaparecer, por favor. Ya, entonces... Vamos a dejarlo con clave. Claro, pestañea 2 veces. Y... Le incautaron el caballo. entonces incautar un auto es fácil, ¿cachai? Porque lo tomo, me lo llevo a corral y listo. Pero ¿qué hago con un caballo? No. ¿Cachai? Y el caballo estaba cagando hacia afuera de la comisaría amarrado en Melipilla, ¿cachai? Porque no sabían qué hacer con el caballo. Porque si se lo pasaban a alguien, ¿cómo después acreditaban que ese alguien le iba a entregar el mismo caballo? ¿Cachai? Claro. ¿Cómo lo alimentaban? ¿Quién se hacía cargo? Y al final tuvimos que ver para que se lo pasaran a una fundación. ¿Cachai? Ah, qué brígido. Pero, digamos, hay comunas que son, o mejor dicho, judicatura o competencia, que son mucho más duras que otras. Mira, eso es nuevo para mí como Yo tampoco nunca había escuchado información eso. como para tenerlo en consideración. Yo digo, entendiendo que somos perseguidos, ¿cachai? Como, o sea, yo por mí no tendría receta, no tendría nada. Para mí basta con que yo quiero hacer la weá y chao. Y no molestar a ¿Cachai? nadie. Obvio. Sí, po. Ese debería ser el desde, po. Pero weón, claro. Pero, por ejemplo, ¿tú sabes por qué se condena o por qué el Estado condena y persigue el cannabis? No, a ver. No, a ver. Todo A ver, delito a ver. tiene un bien jurídico protegido. Sí. ¿Cachai? Sí. El homicidio, ¿qué protege? La vida. Claro. ¿Cachai? Ya, aquí. El robo, ¿qué protege? La propiedad. Aquí la salud pública. Y aquí es efectivamente la salud pública. Sí. Es decir, el Estado paternalista dice, yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. Como la canción. Como TikTok. Como TikTok que dice que cambió el algoritmo, pero yo sé mejor lo que quieres ver. Yo te lo voy a mostrar. Exacto. El paternalismo, ¿cachai? Entonces, en definitiva, el Estado dice, yo decido por ti y decido que eso te hace mal porque, en definitiva, si tú lo consumes, vas a estar después generando un gasto público en salud que yo voy a tener que pagar. Claro. Pese a que uno como usuario igual lo está pagando, ¿cachai? Entonces, en definitiva, el Estado dice, yo me estoy recordando hacia el futuro. O sea, como te estoy cuidando, hijo. ¿Cachai? Y no se condice nada con, en definitiva, hacer una actividad que es natural. O sea, ¿qué diferencia hay entre tirar una semilla? Y en la Es forma, una fruta. y en ¿Por qué la le forma molesta en- eso? ¿Por qué le pero molesta al es que la Estado? forma en que se ha perseguido al final no ha sido desde la salud y ha sido desde la seguridad. Po. Ahí es donde se distorsionó un poco la weá, siento yo. Es que se vincula la droga ¿Cachai? con el narco Claro. y el narco se vincula con Y la, falta salud, de seguridad. y la salud pública quedó para el que se acuerde. perdido, Para el O que sea, se acuerde. piensa cuál ¿cachai? fue el enfoque de Mujica, ya que se nos fue ayer, ¿cachai? Lo de Mujica no partió jamás por un tema de interés del cannabis. No. Lo de Mujica partió netamente porque lo empezaron a presionar por un homicidio. ¿Cachai? Porque dijeron, homicidio igual narco, narcosicarios. Pa. ¿Y qué dijo él? Ataquémoslo
mediante la legalización o la despenalización, ¿cachai? Claro. Y ese fue el abordaje que él tomó. Es evidente que jamás se va a poder eliminar toda la criminalidad. Claro. Pero porque ya sí está- permite ya hacerle está la guerra creado, al narco, ya ¿cachai? está creado, y ya lo creaste, ya, Y ya está la cagada con la wea, pues entonces No, erradicarlo es difícil. Pues. Qué imposible si dominan el mundo los culiados. ¿Qué no tiene? ¿Qué no está tocado por el narco en el mundo? Yo me pregunto, weón. Yo creo que todo. Dile Yo a creo Elon que todo. Musk, Jeff Yo creo que Bezos. todo. Yo creo que Oye, todo. hablando de todo esto, ¿cuál sería la reforma legal más urgente para empezar a hablar en serio de derechos canábicos? La despenalización. Ya. ¿Cachai? Eso, Hay un o sea, tema de cambiar todas las consignas de legalizar por... despenalizar. Ya. Pero en el sentido de que y no es, digamos, no es en forma coloquial cagar fuera el tiesto, sino que la misma ONU y ante la OMS te dicen, Claro, compadre, claro. cambien la lista, o sea, cambien lo de lista, ¿cachai? En Chile no estamos con lista, estamos con artículos, pero en definitiva es, no sean capaces de equiparar el uso de cannabis con drogas mucho más duras, mucho más dañinas y nocivas. Claro. ¿Cachai? Entonces, si hacemos ese cambio mínimo, ya empieza a cambiar, digamos, la forma de verlo y más aún considerando los altísimos índices de consumo en Chile. ¿Cachai? O sea, una vez fue un youtuber de no sé qué país que decía que Santiago olía a marihuana. Sí. ¿Cachai? Que cada plaza huele a marihuana. Aquí en este podcast también se ha dicho. Visitantes que vienen cuando, De sobre todo otras para las partes. fechas de la expo, los amigos que pasan por aquí en la fecha de la expo y te dicen así literal, es que hermano Santiago huele a hierba. Sí. Tengo una pareja de amigos que llegaron hace poco a Argentina y también la esposa de mi amigo dice, che, aquí todo huele a marihuana. Es como, de verdad, todo el mundo fuma. Es como, yo de verdad voy hacia la calle y es como, todo el mundo está como fumando y todo el mundo en la suya, ¿cachai? Como que ya nadie se esconde. Si eso es lo otro, como que ya la gente le perdió el miedo igual Sí. a veces a estar fumando en la calle, pues, ¿cachai? Ahí está la hipocresía, porque, por ejemplo, el mismo mercado de la parafernalia, las semillas, ¿cachai? O sea, a mí me da risa a veces cuando tengo la semilla como uso exclusivo para coleccionismo, ¿cachai? Digo, Claro. la voy a coleccionar en mi sustrato, ¿cachai? Claro. Pero yo creo sustrato. que Sí. está muy asociado como al nivel de peligrosidad o persecución que se le atribuye a cada etapa, ¿cachai? Como lo que hablábamos de que el jardinero es el más jodido, el usuario que solo se va a fumar un porrito de vez en cuando prácticamente está libre de polvo y baja, ¿cachai? Sí. Como que más película de lo que de que lo puedan huellar por el olor en su casa a los vecinos, es que viven en un depa, más allá de eso no vaya a tener, ¿cachai? Como- Por eso es importante la noción también, yo creo que todos tenemos una especie de mandato, ¿cachai? Moral con la planta, que es, hay que hacer activismo, Sí. ¿cachai? Y ese activismo lo puede hacer de diversas formas, ¿cachai? Pero en general, el mero consumo, ¿cachai? Ni ahí con lo demás, le resta como eficacia al discurso, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, cultivar es un acto de rebelión, ¿cachai? Quieras o no. Estos mismos programas, por ejemplo, ¿cachai? En el caso mío me pasó, yo nunca tuve como amigos que me hayan metido. Yo me fumé uno de los primeros pitos cuando hubo una etapa que volví con mi sobrino 10 años menor que yo, ¿cachai? Era una yo cosa- sí tiene 10 años, güey. Es que yo tenía 12, tenía 12. Y al principio, ¿cachai? Fue así como, quiero aprender cómo hacerlo, ¿cachai? Porque empecé así con un macetero en la ventana, se pudrió, dije, no, estos son helechos. Y después caché con la planta efectivamente marihuana, cómo llegué a comprar la primera carpa, etcétera, etcétera. Pero perdí el hilo completamente de lo que estaba hablando. Te hiciste la pregunta, ¿o no? Sí. Bueno, pero en definitiva era que... No, ya lo perdí. No, yo estaba hablando de qué había que hacer para poder legislar. Ujú. No, está hablando ya me del acordé. primo. Entonces, el activismo El primo, canábico se da ah. muchísimo a propósito de estos programas, por ejemplo, que ahí fue cuando yo empecé a aprender. Como la primera vez que yo vi en YouTube, así como, están hablando de marihuana. ¿Cachai? Así como que lo vi y después como que borré mi historial de navegación, ¿cachai? Así con un miedo gigantesco, de verdad. Entonces, por ejemplo, no sé, si tenía un sustrato, yo vivía en departamentos en esa época, lo iba a buscar en la noche. ¿Cachai? Así como los vecinos están durmiendo, no, eso me van a ver, ¿cachai? En una bolsa de basura, así para que Claro. no se notara, sí. Claro, pues entonces estos programas me permiten normalizar y naturalizar, ¿cachai? Entonces esa es la importancia del activismo y poder entregar ese mensaje, que también, por ejemplo, es lo que quise hacer en Abogado Volado, ¿cachai? Claro. El poder masificar mensajes desde un volado
para volados, ¿cachai? Y sin tanto tecnicismo que al final de cuentas a nadie le sirve, ¿cachai? A nadie le va a interesar que yo le diga, el artículo 8º nos define. No, ¿cachai? No, Que hacerlo más dinámico. Más dinámico. A mí me gusta... tuve la oportunidad, que lo que pasa es que a veces es difícil seguir a tantas personas, ¿cachai? Entonces era como, Nachito me dijo, tienes que hablar con abogado volado. Y yo, al tiro voy. Entonces yo te escribo y después me pongo a ver tus videos y por eso te decía... Y decía, no, el podcast con él va a estar bacán porque es bacán su vibra y qué bacán que hayáis también elegido como ese medio para mostrarte y, como decíamos nosotros, salir como de la carpa, ¿cachai? Porque Yo creo que a la voluntad. larga es la voluntad, porque yo sé que uno se expone igual, pero si uno no se expone es como estar escondido, po. Y cuando uno se expone, te estáis mostrando y estáis demostrando que no estáis haciendo nada malo, pues, ¿cachai? Que seguís siendo la misma persona que he sido siempre, que no estáis metido en ningún delito, que tenéis que seguir nomás con tus cosas, pues. Sí, y por eso al menos yo me siento bien completo en distintas aristas, como papá, como marido, ¿cachai? Como profesional, etcétera. Entonces demostrar eso, que el volado no es ese tipo, el pastero, ¿cachai? Con Claro. una bolsa, ¿cachai? Sino que volado puede ser cualquier tipo de persona. Es como normalizar también eso. Bueno. Oye, antes de que se nos siga saliendo más de control este podcast desde el punto de vista de tiempo, no Hablemos de contenido, homicidios. que estamos- que el otro día ya me tiraron las orejas por la duración, entonces no quiero volverme tan loco, pero sí quiero volverme loco, pero nos queda media hora. Entonces quiero ir avanzando en la pauta porque nos queda el jueguito, nos quedan algunas dinámicas todavía. Entonces, al día de hoy, entendiendo en la que estamos, ahí tenéis un top 3 o un top 5 como de tips legales para que tengamos en consideración, sobre todo nuestros amigos jardineros, que yo creo que para nosotros como espacio por lo menos es la gente que comparte este espacio. Entonces, Es esencial que lo sepa. como que es esencial y yo no he podido como conectar con nada más que no sea la despenalización, porque no convivo tranquilamente con que los panas que ven el programa son los más expuestos a que les caigan, po, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué les recomendamos? ¿Cómo convivimos de forma más segura con lo que nos gusta hacer? Ya. Como tips exclusivamente legales se hace súper difícil porque los juicios comúnmente no se discute el derecho. El derecho ya está acreditado, yo no voy a hacer una discusión sobre la fundamentación de la ley, no, sino que yo voy a ir a los hechos. Claro. Eso es lo que yo tengo que acreditar. Ya. Entonces, el primer tip siempre va a ser, como te decía anteriormente, la receta. Ujú. ¿Cachai? Tener la receta. 2, ser precavido. El autocuidado es súper importante, ¿cachai? Es decir, no te expongas subiendo fotografías, evidentemente, a público como tal, ¿cachai? Tener cuidado con los recuerdos, con los contactos con los que vas a compartir, ¿cachai? Es súper bonito cuando se comparte en comunidad, ¿cachai? Pero si empiezas a tener, digamos, nexos con el mundo oscuro, por así decirlo, ¿cachai? El lado oscuro. De la penalización, estás jodido, ¿cachai? Y entender que, por ejemplo, si vas a cultivar para vender, aun cuando tú digas, no, es que mis pitos son finos, yo le vendo a gente selecta, no, aún así estás cometiendo el delito, ¿cachai? Entonces, tener antecedentes limpios, ¿cachai? Si tienes una condena chica, si alguna vez cometiste un hurto, el hurto falta se puede, ¿ya? Yo siempre le digo a mis alumnos, por lo menos, que pueden hurtar hasta media UTM de los supermercados, ¿cachai? Porque ahí es una multa nomás, pues entonces si vas a robar, a hurtar, mejor dicho, sácate algo chico. A tomar, yo le digo tomar once en el líder. Para que pasen las pelanas. Y entonces, un hurto falta lo mismo, pero un hurto, un manejo de estado de ebriedad, cualquier condena, aunque haya sido chiquitita, va a ser una piedra en el zapato en caso de detención. ¿Cachai? Saber cuidarlos, saber y reconocer tus derechos, que eso va a ser siempre importante. Lo que yo le decía también antes, graben, ¿cachai? Si ya se ven expuestos a eso, graben. Y un consejo que este es como más, digamos, de peatón. Si alguna vez están fumando un pito en una plaza, por ejemplo, y llega Carabineros, cómanse el pito. No, de verdad, ¿cachai? Lo he escuchado. ¿Por qué? Porque se tiene que acreditar, más allá de toda duda razonable, que ese es el indicio que se necesita, que eso es efectivamente marihuana.
Porque si el Paco dice en el parte policial, el sujeto estaba, bla, 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 sentimos un olor a marihuana, pero llega, no hay nada, eventualmente podría ser orégano. Entonces, cuando no hay evidencia, porque eso tienen que tomarlo y mandarlo al ISP, el ISP hace un informe, tiene que indicar que la muestra dio positivo, THC, bla, bla, bla. Entonces, si no hay nada que periciar, no hay nada con que condenar. Así que armarse de paciencia, de valor y tragarse el pito. Y comer. Hay que practicar entonces. Vamos a empezar a practicar. Nueva dinámica para el final. Claro. Temporizador así. ¿Cuánto se demora? La parte del filtro debe ser difícil, güey. Comerse las colas después. El que pierde se come una cola. Claro. Oye, No hay persona con boquilla de vidrio. Yo creo que los papeles de nuestros amigos son ricos. ¿Por qué no vamos con los regalitos aprovechando Vamos, el sí, impulso aprovechando el para impulso. nuestro amigo abogado volado que hoy día nos visita en la nave, nuestros queridos amigos de Guise y Sengas? Todos Mira. los capítulos se encargan de regalanear a nuestros invitados, Mati Hayes. Aquí te va a ir con Guise para que tengas todos los papeles, para que puedas fumar tranquilo en tu casita. No en la calle, porque ya sabemos que no se puede fumar en la calle. Pero son para comestibles. Pero estos son comestibles, ya para que puedas ir fumar en tu casita, hacerte lo que queráis, hacerte un barco, hacerte un avión, hacerte un mazo de abogado para que le vaya a pegar a los viejos que no entienden todo. Así que ahí tiene su Guise. Muchas gracias. Y obviamente no puede faltar el fueguito. Así que nuestros amigos de Sengas también te envían su calorcillo ahí para que tenga sus encendedores y que pueda prender todas sus Para que nunca le velitas. falte el fuego. Ay, se desmaya todo. Dice lo que me dijeron que no hiciera. No, pero ya son horas para que pueda pasar. Sí. Perfecto. No te preocupes. Esta parte se pone con la música esa para pa. Y el negro. Oye, así que muchas gracias a muchas Guise gracias y también. Sengas por apañarnos todos los capítulos. Y Nachito, ¿en qué estamos? Juego, juego, Oye, juego. Juego, Con la el- vela, Hay que apagar la vela, sí. lleva una hora prendida. Oye, la vela. el bongazo. ¿Puedes soplarla, por fin, para apagarla? Sopla la vela, Oye, No, ya no lo dije. Nachito, y Generación de panadero. los bongazos los hacemos con las muestras de... Ya, Ahí está, igual podemos. Yo acá traje un VHO que nos regalaron los amigos de Club Fly. Igual. Bueno, tenía ahí para- también yo sí de todo. Ahí también lo podemos probar. Para pero... pintar el papelito porque no tenemos para fumar. Ojo, si alguien quiere regalarnos algo para fumar tapsito. Sí, un tapcito, un boxito. Ya. Chelsea, por favor, auspícianos. Chelsea, escucha. Por favor, auspicien. Estamos de vuelta en la nave. En la nave hemos fumado más que la chucha. Llegó el momento del juego favorito de Nanito, así lo vamos. Sí, Podríamos el dejarlo juego así, favorito de Nanito. Llegó el El momento Basta. de El Basta, no sé si lo conoces, abogado volado, pero es como un jueguito en donde hacemos una pregunta, va a empezar a correr el tiempo y la pregunta hay que irla respondiendo en base a las palabras que correspondan de las letras. Entonces, por ejemplo, hay que decir países como Chile. ¡Pum! Y empieza a correr el tiempo y ahí te toca a ti, pues, ¿cachai? Entonces ahí tenés que decir otro país, pero con otra letra. Por ejemplo, Mónaco. Claro. Agua en rebuscado. Claro, sí, así como para pensarla, ¿cachai? Y ahí le toca el mate y así, pues, ¿cachai? Y el que pierde cuando se acaba el tiempo, bongacito. Bongacito. Bueno. Y son 3 rondas. La primera ronda es canábica y las otras 2 rondas sacamos tarjetita. ¿Te parece? No están aquí. Hay que buscarla. Oye, pero mientras buscan las tarjetitas... Le damos la presentación de las florcitas que nos vamos a fumar. Alguien tenía una pura pega. Así que le ponen la carta abajo. Mientras esperamos que lleguen las cartitas, les vamos a dar nuevamente las gracias a los amigos de Lawen Man Club, porque nos enviaron dos muestras que están bien entretenidas. Una de las muestras, Sunset Funky, que es una Chocotrop número 20 por una Sullato. Sí, están así chocolate. Y esta es más índica. Igual es una híbrida, pero está más tirada para la índica. Y tiene sus toques frutales y agua. Y la otra que nos mandaron es una Funk Macchiato, que es una Chocotrop 20 por una Chocotrop 20. Y esta es más sativa, 70% sativa.
Y es dulce, pero con toques como, se podría decir, como a merquén, ají. ¿Cachai? Un poco terroso, picante. Así que esas van a ser las variedades que vamos a probar hoy Igual día. lo vamos a enrolar ahí Sí, para vamos a terminar. enrolarlos, pero vamos a probarlo igual con el jueguito y nos vamos a pegar un bongacito. Así que el que pierde se pega un bongacito de las variedades de... Caspitas, espero no perder. Club. Claro. Así que eso, oye, muchas gracias a los cabros que hicieron posible esto. Gracias a la receta médica, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. ¿Preparado? La verdad, no. No, Pero el castigo no es malo. Te va a quedar fácil esta primera. Variedades de cannabis como Yellow Sea. Cream Caramel. Ya estoy empezando. ¿Te ayudo acá? Ya, pues weón. Puta la weá. Ya, pues weón. Daimos. Moby Dick. Gorilla Glue. Pancho. Oreos. Northern Lights. Chucha. Prozac. Spritz. ¡Oh, buena! Quería fumar. No, están todas las demás tomadas porque decía en mi cabeza, no sé. Lo terminemos. ¿Qué más había? Yo tengo una. A ver. Tutankamón. Bueno. Ah, ya. Ya. ¿Qué más? LeBron Hayes, por ejemplo. Ah, el sí. Aile, sí. Emerald Gum. Tenemos De los Rods Secret File. también. Agatha. Buena. Bubba Kuch. La B corta, la U, La H y la I. la H, la I. Difícil. ChatGPT. No me acuerdo. No. ¿Alguna que se llame como Humboldt? Sí, de más. po. Sí, de Humboldt, más. algo, pero. Si no le inventamos Algo ahora. como, sí. Hoy día, No, pero el día la H, oficial. Hablemos de La H, Hindukuch. Sí. Ya. Hindukuch. La I nos falta, la U y la B corta. ¿No hay una con Utopia? Ah, sí, pues. Utopia Hayes. Utopia Pronoye tiene una utopia, Sí, ¿no? sí. Trabaja con una utopia, creo. Sí. Bueno, Utopia ahí Hayes. tenía otra. Con la I no se me ocurre ninguna. Esta tiene que haber una con un vino o algo. Su viracho. Beneco Hayes. Ya, pero mientras Ya. ¿Y ahora? pensáis la otra pregunta, ¿qué queréis fumar? ¿Algo más sativo o más índico? Vamos por lo índico. Ya. Sativo, perdón. ¿Sativo? Ya. Sí, mi mente siempre lo confunde. y Oye, digo, aquí vamos a... Acá se ve la roquita que nos mandaron los cabros. Esto está cultivado en exterior y está cultivado con suelo vivo. Hasta decir Gorda que... está Vainilla Kuch, Violator Kuch, Veneno, Viper City, Vortex, Violeta, Vainilla Frosting, Velvet Moon, BCBD, Venus OG. No agacha ni una. no. Entonces, esta roquita te vamos a moler para que te pegáis un bunguecito ahí de castigo que no es tan castigo. Ah, No, y me voy a repetir ver el sistema del moledor, porque no lo había visto. Lo Ah, veía en sí, los videos sí. nomás, ¿cachai? Que lo pruebe el. Sí, po. Yo que estoy como en el clásico y todo resinoso confiable. Entonces, Viejo confiable. de los dientes pasar a eso es como nuevo. las florcitas igual están bien resinosas, así que hay que ponerle... Para que lo presioné y lo vayáis... ¿Ves pesado? Sí. Cerámica 3.0. ¿Cachai? Ayuda igual a que se mantenga bien sellada el olorcito y todo. ¿Hay un sonido mejor que este? Hagamos una... ¿Cómo se llama eso de...? ACMR. ASMR. Ponlo ahí de eso. Esto se está desvirtuando demasiado. ¿no? Yo creo que ya, a ver. Habla así. Ah, bueno, ¿viste? ¿Cómo se llama la marca? Se llama Dream High. Dream High Moledores. Ahí está. Saquen su moledor para el abogado volado. No está mal. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Súper. Pensé que iba a ser como con mayor resistencia. Y la motita queda acá abajo, ¿cachai? Y lo bacán es que el kiff también se va guardando ahí abajo. Perfecto. Perfecto.
Aquí hacemos trampa en las 2 rondas que nos quedan. ¿Por qué? Porque elegimos tarjetas entretenidas, no las hacemos tan al azar. Ah, perfecto. Entonces aquí te tengo 4 opciones para que elijas tú y la otra ronda la voy a elegir yo. Ya. Pero elígete una de esas. Le pegué una... Esta es la que es dulce y más picante, ¿cachai? Que tiene su deje al El final. picor al final. Sí. Súper como de harta especia. Sí. Esa es una Chocotrop 20 por Chocotrop 20. Chito ahí para que lo podáis oler bien. Vamos a traer el Bong Regalón, que se ha vuelto el Bong Regalón este. Estaba ahí perdido, pero lo rescatamos. Ah, Está ahí como el pingüino de Toy Story. sí. ¿Cuál va a elegir, amigo? Estoy en la duda, por ejemplo, si elijo un juguete, ¿puedo poner como B de Batman? Sí, pues porque es un Batman de plástico. Ah, perfecto, y voy de ganador. Ah, mira, me saqué. Me acabo de desconectar de la mano. Ahí está. Entonces elegiste un juguete. Correcto. Ya. Dale. La tarjetita elegida por abogado volado mientras se pega este bongacito es un juguete. Ajá. Ay, qué rico. Qué rico olor salió. Muy, muy... ¿Qué tal? Sabor se nota muchísimo. Bueno. Ahora tengo que toser. Lo lograron, cabros del club. Ah, gracias a los cabros de la Webman por las variedades que nos enviaron Sí. ahí para testear. ¿Te gustó? Pese a que el bong siempre hace que se pierda un poco el sabor. Sí. Aún así, con todo eso se logra sentir el sabor Bueno, y ahí vamos a enrolar algo para poder probar. Ya, entonces acabamos con un juguete. Yo aquí tengo las de perder en esta ronda, yo creo. Ya, vámonos. Vamos, Póngale tú bueno. partes. Tú partes. El Mati sigue y así. Un juguete que empiece con... No, pues tú dices un juguete y tú... Un juguete que es Barbie. G.I. Joe. Oso Yogi. He-Man. Pokémon. Shit. Los Looney Tunes. Digimon. Juguete. Ahora la mic. Un megáfono. Juguete, pues, ¿no? Es un juguete, es lo que estaba hablando, ¿no? ¿Sí? ¿Un juguete, un megáfono? ¿Megáfono? Sí. Una herramienta de utilidad. Las tortugas ninja. Oh, buenas. Avengers. Un juguete de los Rugrats. Un volantín. Star Wars. Si terminamos y no hay perdedor, todos fumamos. Ya, démosle. Vamos. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Yo quería fumar. Yo quería fumar. ¡Cáspitas! Lo invoqué. Me asustaron igual. ¿Sentiste la presión del equipo? Me psicocié. Logrado. Vamos a probar la Funk Macchiato aquí. Primero un boncito, después en papel. ¿Qué va a elegir ahora? Ya, ¿por qué vamos? Oye, está bueno. No, tengo que pegarme el bongazo primero, pero tú preséntalo. ¿Qué vamos a pegar? Pero si no hay perdido, pues. Sí, pues, weón. No, Se acabó el tiempo, pues. Yo perdí. Ah, sí, pues, Así que tú dale nomás. ¡Por mi culpa! Por mi gran culpa. Ya, tarta. Pensé que iba a fumar. Pero fuma si quieres también. pues. No, sí. Siempre se puede. ¿Cuál Vamos es? con algo que use pilas. Chuta. Algo que use pilas. ¿Te lo acerco? Ya yo parto. Algo que use pilas como un drogadicto. Yo pensé que íbamos a usar vibrador. Yo pensé que íbamos a usar un consolador. Yo pensé que íbamos a usar una... Me toca, Me toca, Tú hiciste, yo hice. Le toca a él. Así. Atento, Una Montaña. lámpara. Un auto. ¡Ah! ¡Coche tu madre! Un... ¡Ah! ¡Un... ¡Ah!
Un bongazo democrático. Uno cada uno, ¿eh? Me fui a la mierda, weón. Un reloj. Yo he dicho, ¡Un reloj! yo tenía una con la M y se me fue. No, Un metalófono, ¿cachai? Así súper rebuscado. No conecté. No, si es difícil a veces, si Mira, uno, dividir, fumar. uno se sentía borra igual. indignado. También. Claro. Uno se borra igual. Muchas Es gracias por jugar con nosotros también, abogado volado, en esta sesión del día de hoy. Otro más que cae a... Voy por este bongacito. Mira, lo habían dejado ahí con humito. Anda la bolsa. Hoy ha estado bien intenso el capítulo. Me ha gustado. Ahora vamos a esperar que el Nachito se... Voy, con su permiso. Sí, póngale nomás. Aviso que no ando con inhalador. Pero mientras... Salud por eso. Y eso es un casi delito de homicidio, chicos. Mientras Nachito se pega Confío, ¿ah? su bongacito. El mejor y el peor consejo que te han dado. El peor consejo de mi mamá, hijo, te he detenido. Cuando grabé el primer video estaba súper contento y es como, hijo, a lo mejor te vais detenido, te van a ir a buscar a la casa. Pues yo, digamos, estoy en audiencia con los fiscales, de hecho, los fiscales ven mi historia fumando, cultivo y todo, ¿cachai? Y cero mala onda. Pero eso, así como si le hubiera hecho caso a ella, hubiera desistido de continuar todo lo que ello implica. Y el mejor consejo, que de hecho me lo habían preguntado una persona muy, muy especial para mí, que la respuesta me lo dio mi mujer. Porque resulta de que yo tenía mucho miedo, uno siempre está con el síndrome del impostor. Y uno cree que no es bueno, uno cree que no sirve para eso. Y ella me decía, mi amor, dale, ¿cachai? Tienes como la forma de hablar, del dinamismo, etc. Y yo no, qué lata. Como nadie va a querer escucharme, voy a ser latero. Entonces ella es la que me impulsó a continuar. Así que para mí es el mejor consejo de estoy aquí hoy día, al menos fumando aquí con ustedes, por ella. Así que... Qué bacán, hermano. Oye, y ya sabemos que eres abogado, que eres volado, que eres terrible buena onda, pero antes de cerrar el programa no quiero que esto se me quede en el tintero. Y sabemos que también has sido un gran referente y también has sido juez de copas. Así que quiero saber, ¿qué prefieres? ¿Flores, rosin, BHO, hatch? ¿Qué es lo que más prefiere abogado volado? Yo trato de ser como juez súper objetivo, ¿Ya? hago mi propia escala, así como qué debe tener cada escala para no ser desordenado en la forma de evaluar. Y en ese sentido, por ejemplo, yo admiro a los concursantes de extractos. Ya. Para mí ellos son los conocedores que están a un nivel encima mío, porque hay un conocimiento científico, técnico, y es casi como que uno al fumar flores está como cavernícola con el mazo, ¿cachai? Sí. Y ellos están así con un Tesla. Pero lo cierto es que flores es la que me siento más competente para poder calificar. Ya. Yo no podría calificar un extracto porque no soy quien para hacerlo. Así que siempre en flores por lo menos. Buena. Oye, y antes de que cerremos y Nachito ahí vaya preparando ese porro mortal con extracto también de nuestros amigos de Club Fly, tírate alguna anécdota acuática que te haya pasado en alguna copa, alguna pálida que hayáis visto, alguna cosita antes de cerrar. Es que en copa pálida sí no he visto. Ya, ¿hay alguna anécdota que hayáis dicho como... Anécdota para contar. La tengo autorizada por lo menos. La tengo autorizada. Biografía autorizada. Claro. Te amo, mi amor. Va con todo el amor, dice. Sí. Va con todo el amor. Expo Weed fue como 2020 y algo, y me hizo todos los años iguales, pero estaba los tres en el Parque O'Higgins. Y resulta de que la infografía decía, por ejemplo, ingreso a las 5. Entonces llego y no había fila, no había nada, po. Y le pregunto al guardia, oye, ¿a qué hora entran? No sé, déjame preguntar. Un pregunte si ahora pasen. Ah, ya, pues. Primera fila al medio. Es una distancia. Nosotros dos éramos la distancia que tenía mi mujer y Álvaro Enríquez. ¿Cachai? Y estábamos métele fumando en la espera. ¿Cachai? Y ya empiezan el concierto. Y de repente la miro, ¿cachai? Y estaba color gárgola. Sí, ese es el nombre que para mí recibe, ¿cachai? Así como un color de piedra, como edificio Santiago, Sí, ¿cachai? modificada y modificada. Claro, y me dice como, no me siento bien.
Y yo, oh, miro para atrás, ¿cachai? Toda la gente, ¿cómo lo hago? ¡I need a hero! ¿Cachai? Claro. Era mi momento así como el guardaespaldas, ¿cachai? Claro. Pateando. Golpeando. Y no, se agacha, le empiezo a dar galletas, ¿cachai? Agüita. Y le empiezo a cantar Un amor violento. Justo de los tres empieza Ya, a sonar bueno. y está en el momento más bajo. Entonces se la canto al oído y ahí, Buena. una mano, otra mano, sigamos fumando, ¿cachai? El ave fénix. Claro, y hasta Don Enrique se sorprendió porque desapareció, ¿cachai? De hecho, una vez lo comenté en una página, así como casi confesiones anónimas, ¿cachai? Y alguien abajo puso, yo la vi, yo estaba al lado, yo le di agüita, ¿cachai? Que como fue reconocida por la pálida de ese momento. Entonces, peor lugar para una pálida, la primera fila de un concierto. Mira, ¿Cachai? ahí te vais con una buena anécdota. Oye, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de David. verdad. Muchas gracias, Nachito, mientras terminó también ahí el Haciendo porrito. la pega, haciendo la Sí, pega. haciendo la pega. Cabros, este ha sido un capítulo magnífico. Hemos tenido un personaje terrible bacán que ojalá siga viniendo, que ojalá siga siendo parte de la nave. Y nos vemos el próximo capítulo, nos vemos el próximo domingo. Sigan cultivando igual, sigan le dando con todo y con respeto nomás, cabros. Nos vemos. ¿Una mención especial? Sí, obviamente. Atentos, chicos, porque se viene la Copa Litoral de los Poetas. Buena, Había buena, olvidado buena, mencionarlo, buena, que, buena. ahora que estaba hablando, estaba así, algo había que decir. Atentos a las redes sociales, síganlos, una Exacto. competencia Vamos a estar muy colaborando y bueno. buena, con altísima calidad de muestras, y el ambiente comunitario es excelente. Así que dense la Buena, oportunidad, bacán. piden las bases y espero verlos allá porque yo voy a estar sí o sí por lo menos. Buena, Sí. nos estamos viendo. Nos vemos. Cuídense. Copa Litoral de los Buenos Poetas. humos. Y ojo, Chao, chao. se viene Centro de Entrenamiento, tercera edición también. digital. Hasta el próximo domingo. Sí. Nos vemos. Chaito. Chao, chao. Buena. Gracias. Magnífico.